Listo, listo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Y vamos a empezar el día de hoy. Buenas Bueno, noches. Carmen, armando paquetes. Qué bonito. Llevando la salud a otras personas. Eso es bien bonito. Cuando te haces un embajador de que llevas beneficios y sobre todo en cuestión de salud, prácticamente te puedo decir que es uno de los placeres o de los servicios más bonitos que puede tener el ser humano. El servir, dar y compartir, creo que es una filosofía que alguien me la enseñó y a la fecha la llevamos a cabo. Y pues lo mejor de todo, que de ahí puede generar esa satisfacción tanto personal como para las demás personas. Entonces, pues qué bonita realidad. Pues el día de hoy tenemos un súper tema, ya se unió Maricoco, ¿cómo está? Ahorita viene. Bueno, mi nombre es José Adolfo Estrada y el día de hoy vamos a comentar, realizar un esquema en el cual ya nos habíamos platicado, ¿verdad, Carmen? De diferentes temas que íbamos a ir tomando y me dice la nutrióloga Carmen Rangel, hoy vamos a hablar de un tema que para mí es básico. No sé si tenga mucha relación y te voy a explicar por qué, Carmen. Porque el tema en sí se llama lo que son las venas y las varices. Yo tuve un problema hace, ¿qué será? Como unos 10 años más o menos, si no es que poquito más, en relación a una hemorroide, que obviamente es una vena que tenemos nosotros en la parte ya en el conducto final de lo que es nuestro aparato digestivo, que es en el recto, pero qué doloroso, incómodo, fastidioso y además que tienes que estar en una cierta posición porque la vena como está inflamada te causa muchísimo dolor. Es más, no te puedes sentar, tienes que estar totalmente recostado porque son unos dolores bien fuertes. Y con esto concluyo para que tú ya nos des y empezamos con el tema, porque esta vez que yo tuve ese padecimiento, me acuerdo que tomé unas cápsulas, obviamente de medicina, esas que te decían, no, con esto, y había hasta un comercial que decía, para que no estés como el de las hemorroides, nomás paradito, y te las tomabas. Bueno, no me hicieron nada, Carmen. Nada, nada, de verdad. Y yo dije, bueno, pues estas cosas no sirven. Y en esa ocasión tomé cierto té, que ahorita me imagino que lo vamos a tomar y ya les diré cuáles son las hierbas, y me funcionó mejor que la parte de la medicina. No estoy diciendo que no sirva o no funciona, lo que digo es que en mi persona no funcionó y ahí dije, híjole, pues el poder de las plantas, el poder de la herbolaria contra lo que fue la medicina. Pero bueno, hasta ahí está el comentario. No sé qué relación tengan una hemorroide con una varice, pero creo que por ahí podemos empezar. Bienvenida, Carmen, bienvenida, Mari Coco, Eunice, ¿qué tal? Buenas noches. Y iPhone, que ya. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Bueno, el micrófono está abierto y ya saben, cuando gusten comentar algo, pues pueden hacer uso del mismo. Adelante, Carmen, y empiezo a compartir la pantalla. Ok. Em, bueno, pues buenas noches a todos. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Y pues bueno, eso que ha comentado Adolfo, yo quiero compartirles que es así como el pan nuestro, sobre todo en las mujeres. Obviamente los hombres también la padecen, pero en sí, ¿qué es? Porque muchas personas me dicen, es que tengo venas. Con todo respeto, todos tenemos venas. El que no tenga venas se nos va a morir. Pero, ¿qué es una vena varicosa o qué es una varices? ¿Y cuál es la causa de que estas venas, pues podemos decir, nos causen problemas en la salud? Y bueno, algunas personas generalmente problemas en vía digestiva ahora sí que a cualquier parte del cuerpo, puede ser en esófago, en, en, es, en el en el cardias, que es el primer, pues podemos decir, bolsita de arriba del estómago, puede ser en el colon, puede ser
en el recto, en el ano. Esas son en vías digestivas, pero también hay en los brazos, también hay en las piernas y en algunos casos ya severos, también hay en pulmones. Entonces, y son las más graves. Y ahorita vamos a hablar un poquito de todas ellas porque la verdad es un tema bastante extenso que yo creo que si lo abordáramos completamente de así, todos los puntos que se tienen que abordar, yo creo que nos tardaríamos por lo menos, así, por lo menos unas 10 horas, o sea, como 5 o 6 clases, y a lo mejor todavía quedarían algunas lagunitas por ahí, porque verdad que es un tema bastante extenso. Hace un rato platicaba con un familiar y me dice, oye, ¿de qué vas a hablar hoy? Y le digo, del pan nuestro de la familia Rangel. ¿Por qué? Y bueno, ¿a qué voy? La mayor parte, eh, pues ahora sí, um, de situaciones que se presentan en este problema es punto número uno, y eso me da mucha pena decirlo, pero es la verdad, falta de una buena alimentación que esté complementada principalmente por proteínas, porque muchas personas piensan que con que te llenes el estómago es suficiente y no, tenemos que introducir alimentos que nos nutran, no nada más que nos llenen, porque precisamente porque nada más nos llenan, pues estamos teniendo estos problemitas. Segundo, esa, ese, esa desnutrición que se presenta, pues ahora sí que en las personas a veces nos causa, llamémosle, alteraciones que pueden presentarse muchas veces a diferentes edades. Y aquí yo voy a poner un ejemplo y voy a hablar de mí. Cuando yo tenía 5 años, yo me descubrí mi primer varicis. Y ustedes van a decir, ay, ¿cómo? Me decía una persona, ¿cómo crees que a los 5 años? Sí, a los 5 años yo me detecté mi primer varicis que me salió en el pie izquierdo y la verdad, yo decía, yo no quiero tener ese problema, pero yo no sabía qué tenía que hacer. Ahora, algo bien importante es, o algo importante, pero que no es algo de alimentación, es los hábitos que tenemos en cuestión de que a veces, y yo lo digo porque a veces las mujeres nos sentimos que somos de palo y que no nos vamos a pasar nunca nada y nos ponemos trabajos y más trabajo y más trabajo y luego descanso y luego descanso y luego descanso. Pero no, el estar mucho tiempo parado o mucho tiempo sentado influye, así mismo como la falta de actividad física, la falta de tomar agua, la falta de dormirnos temprano. Son varias y varias cosas que, que influyen para que nosotros tengamos este tipo de problema. Y la verdad, a mí me da pena, pero yo me agendo en que cometí todos estos errores. Y bueno, ahora vamos a describir qué es una vena. Una vena es un pequeño tubo que puede ser tan grueso, aquí voy a poner tan grueso que pueda abarcar aproximadamente 1 centímetro de ancho, algunas venas que están internas en el cuerpo, o que pueda ser tan delgadito que pues sea más pequeño que uno de nuestros cabellos, los capilares. Entonces, son tubos que permiten que la sangre que salió del corazón y que fue a todos los órganos del cuerpo, por eso puse una imagen así,
Para que ustedes se dieran una idea, la sangre que sale del corazón es la sangre roja y que va oxigenada y llega a todas las partes de nuestro cuerpo llevándole nutrientes. Pero las venas lo que hacen es regresar la sangre al corazón para que se vuelva a oxigenar. ¿Y qué pasa cuando las venas, por así decir, para poder regresar la sangre, tienen unas pequeñas válvulas que lo que hacen es que cuando la sangre bajó y nosotros tenemos un buen retorno venoso, empiezan a cerrarse las válvulas para que vaya subiendo la sangre y llegue nuevamente al corazón. Pero cuando las válvulas han perdido la elasticidad por falta de proteína, de colágeno, de aminoácidos y nutrientes, así como de actividad física, no tomar suficiente agua, entonces pierden esa elasticidad y se presentan ese tipo de problemas que se ven pues ahora sí que en la imagen del lado izquierdo, en donde se ve cómo se hacen las varices o cómo se forman, pero es acumulación de sangre en las venas porque las válvulas no tienen ese retorno venoso porque no hemos hecho actividad física, porque no tomamos suficiente agua, no comemos suficientes ensaladas. Y no importa la edad, podemos empezar desde, les repito, desde 4, 5, 6 años hasta podemos tener 80 años y se pueden empezar a desarrollar y nosotros tenemos que cuidar eso. Y pues no sé si con esto quede definido qué es una vena y qué es una varicis. Y bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente lámina. Y en esta siguiente lámina vamos a ver cuáles son las causas y los factores de riesgo que ayudan a que se desarrollen este tipo de problemas. Bueno, el vasito capilar del que les hablé se empieza a dilatar porque sus válvulas ya no cierran bien, ya no pueden regresar la sangre y entonces se vuelve ineficaz ese regreso de sangre hacia el corazón. Eso se llama insuficiencia venosa. Se presenta sobre la piel con un color eh, violeta o azul y si lo tocamos está así como si fueran pequeños bachecitos que van saliendo. Eso son los principales síntomas o las principales causas de las varices, que, que las venas no tienen un retorno venoso adecuado, están presentando insuficiencia venosa por desnutrición, porque las válvulas están desnutridas por faltas de colágeno, de vitamina A y de actividad física, así como de proteína. Y bueno, ¿cuáles son las principales causas? El sedentarismo, el trabajar de pie o estar mucho tiempo sentado, muchos embarazos y no tener, miren, lo malo no es tener los embarazos, sino que entre uno y otro no haya una buena alimentación y un buen reposo para la madre. Antecedentes heredofamiliares, una alimentación inadecuada, ahorita vamos a hablar qué pasa y esto es algo que a mí me brotó mucho pues ahora sí me llamó mucho la atención porque de verdad yo lo había visto, pero no lo había trabajado en mí. Que la persona haya sufrido algún trauma o alguna cirugía y le hayan intervenido parte de las venas, el exceso de peso, esas son algunas de los factores de riesgo o causas que ahora sí, hacen que se formen más varices. Si gustas pasar, por favor, a la siguiente lámina. En esta siguiente lámina, aquí hay cosas bien importantes. La edad, entre más adultos seamos, más problemas hay para que se desarrolle. El sobrepeso, el AHF, que son antecedentes heredofamiliares. Si mis abuelos o mis padres tuvieron varices, yo también las voy a presentar. Pero aquí, ojo, yo puedo decir que mis bisabuelos, mis abuelos
y mis familiares tuvieron varices. Yo también tengo, pero no al grado de ellos. La mía ha sido muy mínima a pesar de que las tengo. Los tratamientos hormonales aquí, ojo, porque las personas dicen, no, no importa, mira, para que no tomes hormonas, aplícate un DIU. Ok, los DIUs también nos provocan varices, en donde se pongan el implante, ya sea vaginal, en los brazos, en donde ustedes gustan, son hormonas. Todos los anticonceptivos provocan varices. Ya hablamos del sedentarismo o el estar mucho tiempo sentado o parado. Ropa muy apretada, que esté muy ajustada y que no permita una libre circulación, eso provoca también varices. Malas digestiones, aquí es donde a mí me resaltó mucho, porque yo decía que cuando yo había sido chica yo había comido bien, pero no, no comí bien, porque muchos alimentos se fermentan y aquí voy a poner ojo, uno, cuando no comemos verduras crudas antes de lo cocido, eso hace que la digestión sea más lenta. Y entonces, si comemos algo salado y luego algo dulcecito, me como, por ejemplo, mi sopa, mi guisado, mis frijoles y luego voy y me compro un chocolate o algo, entonces eso hace que se fermenten los alimentos. No me puedo comer algo dulce después de lo salado o algo salado después de lo dulce. Estoy hablando dulce que esté procesado, porque si yo me voy a comer una fruta que está dulce, no me va a pasar nada, porque al contrario, tiene fibra, tiene peptina, tiene celulosa y me va a ayudar mejor a la digestión. Pero algo que esté procesado me hace fermento y acumula sustancias tóxicas en mi cuerpo que se van a desplazar en el torrente sanguíneo y eso me va a producir inflamación en las venas, provocando coágulos o tapones. Y estos coágulos o tapones, que son sustancias externas, pueden hacer trombos y cuando se desprende uno, se van al corazón. Y cuando se va al corazón, entonces ahí puede haber un derrame o un infarto. Y a veces no nomás se van al corazón, también se van a los pulmones. Entonces, por eso es bien importante, aquí es bien importante cuidar cómo comemos y qué cantidades y porciones comemos. Ahora, algunas manifestaciones, no siempre, pero el área donde se está formando las venas hace que esté como más caliente esa área, pero todo en las manos y los pies los tenemos fríos. Y esto a veces provoca hinchazón de piernas o de pies o retención de líquidos, porque no hay una buena circulación y una buena eliminación de sustancias tóxicas. Si no tiene nadie dudas, pasamos por favor a la siguiente lámina. En esta siguiente lámina vamos a ver qué signos y síntomas se presentan. Bueno, aquí en el 1 dice que están levecitas, apenas se ve una que otra arañita por allí, y muchas veces no le damos mucha importancia, pero al paso del tiempo, eso nos está indicando que la válvula está empezando a tener deficiencias. En la lámina que está del lado izquierdo está del color como moradito, una vena que se supone que debe estar sana en la parte de arriba y en la parte de abajo, esa válvula no cierra bien y deja que la sangre se regrese. Cuando se regresa se estanca. Entonces, eso hace que las arañitas se vean, entre comillas, moderadas, pero ya se notan más. Nos está indicando que la válvula ya se descompuso. Ahora, en la siguiente, en donde dice de riesgo, quiere decir que está empezando a retener sangre esa área y se empiezan a formar pequeños abultamientos en la piel, pero es precisamente porque hay, pues ahora sí, esa retención de líquidos. Algunas personas sienten como que les untan chile en las piernas,
sienten cansancio o molestias para caminar, pero eso es porque se están reventando las pequeñas capilares y están reteniendo el líquido que es la sangre. Precisamente, ¿cómo lo vamos a corregir? Ahorita vamos a ver, pero esto nos está indicando que ya es de riesgo. Si una persona tiene retención así de sangre, y estoy hablando del número 3, y yo lo viví con una persona, yo recuerdo que esta persona pasó caminando y un niño estaba jugando y de repente aventó una especie como de avalancha, le pegó en el pie, se le reventó pues ahora sí que la venita y le sangró, le estuvo sangrando como una hora. El niño estaba jugando, un niño como de 5 o 6 años. Les apuesto que el niño ni se enteró, pero la persona no podía ni caminar de la molestia que traía porque se le había reventado la vena. Estuvo 2 días sin poder caminar, lo digo porque fue una persona que me vino a ver y me decía, ¿qué hago? Digo, es que tú lo has dejado que avance mucho. Aquí hay que cambiar alimentación, hay que ponernos una venda para que no te lastimes los pies ahorita y hay que empezar a hacer actividad física, nutrir las venas y otras cosas. Entonces, esto es muy importante. Ya no nos está funcionando la válvula en el número 3. En el número 4, la válvula está completamente abierta, pero no nomás es una, son varias válvulas y eso hace que se note, así como la imagen que estaba en la primera lámina, se noten como varios chipotes a lo largo de la pierna, pero no puede ser nomás en la pierna, puede ser en el esófago o en alguna otra área en los brazos. Y esto, si nosotros no lo atendemos, allí, como se está juntando la sangre y no circula, entonces puede empezar a hacer coágulos o puede empezar a hacer pequeños tapones que se pueden ir a, al corazón o al pulmón y puede ser muy delicado. Ahora, la severa es que aparte, no nada más se reventó una vena de un lado y se nota un poquito, sino que toda la pierna está hinchada, está muy caliente, eh, tiene dolor la persona, tiene inflamación y no puede caminar por lo mismo. Entonces, eso tenemos que cuidarlo ya porque se puede volver patológico o crónico. ¿Y qué quiere decir eso? Que al caminar le va a sangrar, que no puede hacer otro tipo de actividad porque le duele, siente que le untan chile, siente que tiene inflamación, tiene calientes las piernas y fríos los pies por la retención de sangre en piernas y no está circulando correctamente. Entonces, aquí, ¿qué vamos a empezar a hacer? Ya pasamos a la siguiente lámina. En esta siguiente lámina vamos a hablar ya del tratamiento. Bueno, aquí vamos a hablar espiritualmente, la sangre es algo que corre dentro de nuestro cuerpo y muchas personas no se han dejado amar por Dios ni tampoco han amado a Dios ni a su prójimo. Entonces, punto número 1, tenemos que aprender a confiar en Dios, dejarnos amar por Él y sentir su amor, pero sentirnos de verdad amados. O sea, yo siempre les pongo este ejemplo y creo que me ha ayudado mucho con las personas que tienen este problema de salud. Yo les digo, si tú eres un niño de 5 años o cuando tú eras 5 años y tu mamá te tomaba de la mano y te decía, a ver, espérame aquí tantito, voy a sacar una moneda para pagar o voy a hacer esto. Tú te quedabas sentado o parado allí y confiabas en tu mamá. Eso es lo que tenemos que hacer con Dios, confiar en Él, porque las personas que tenemos varices somos personas que siempre queremos hacer nuestra real y regalada gana. Y eso no va con Dios. Tenemos que dejar que Él haga lo que tiene que hacer en nosotros. Aquí vamos a Mentalmente, hacer, perdón. Carmen, antes de que pasemos a la parte mental, Uh -huh, fíjate que en alguna ocasión alguien, creo que fue un médico, el cual me dijo que lo que son la sangre son los ríos de la vida, ¿no? uh -huh. Lo que bombea, donde vienen los nutrientes y demás. Pero el comentario va de todos los que practicamos el catolicismo, ¿por qué Jesús en la
transustanciación, que es cuando se hace la parte de la misa y repite las palabras de la consagración. ¿Por qué ¿sí? Jesús deja en específico la sangre y el cuerpo? Hay una parte, y aquí voy a ser muy breve, porque llega un momento en el cual los que se ponen a ser un poquito más específicos, y yo se los digo para que cuando la próxima vez que vayan a misa, aunque sean chismosos, no importa, pero fíjense bien algo. En el cáliz, cuando está preparando las ofrendas el sacerdote, echa unas gotas de agua sobre, lo primero que hace es poner lo que es el vino y posteriormente unas gotas de agua. Y una vez yo le pregunté al sacerdote por qué el agua, ¿no? Porque es ¿Sí? precisamente el simbolismo de cómo Dios cómo el hombre se une a Dios. Y recordemos que cuando Jesús muere en la cruz, lo último que le brota ya fue sangre y agua, una especie de sanguaza, lo último, cuando le perforan lo que fue El el corazón. costado. Así es, el costado, y se atraviesa porque antes lo que hacían era pegarles en la parte de las rodillas, se quebraban y en automático pues el cuerpo ya quedaba totalmente expuesto y Bien, pues, se sí, caía y era por asfixia. En sí esa era la muerte de cruz, la parte de la asfixia nada más que eran, pero a dónde voy independientemente de la crucifixión es por qué la sangre, Carmen. Y resulta ser que él sabía, o bueno, dentro de su inmensa magnitud, recordarás muchas veces cuando íbamos en el Padre Hilario siempre nos daba de tomar dentro del cáliz. Y era una bendición que yo les puedo decir que en el momento en que él tomaba, tenía una frase muy, muy hecha que me decía, una vez que tú lo pegas a tus labios, ya no las puedes despegar, o sea, lo que quieras tomar y el que sigue. Y yo me quedé con mucho en esa idea del por qué la sangre, por qué lo hacía de esta manera. Y les voy a decir algo, y tiene que ver mucho con lo que es la parte de las varices y la parte que está mencionando Carmen. Si para nosotros es fundamental, y fíjense bien lo que les voy a decir, muchas de las ocasiones cuando tenemos un familiar enfermo, lo primero que te piden, sea un hospital privado, particular, o de gobierno, te piden donadores de sangre. sí, ¿Sí? Por la única y sencilla razón que a veces yo decía, oye, pues me van a intervenir solamente una fractura, sí, pero el banco de sangre, cuando hay alguna intervención, forzosamente tienen que ocupar sangre por si hay alguna derrame, alguna fisura, alguna alguna situación, emergencia. una emergencia. Entonces, imagínense la importancia que nosotros tenemos con la sangre a nivel espiritual. Si nosotros podemos meternos más y vemos milagros eucarísticos y vemos cosas tan importantes, ahí tienen restos de ADN y varias cosas que son bien, bien importantes. Entonces, yo se los dejo simplemente como meditación. ¿Por qué Jesús dejó su sangre y su cuerpo? ¿Y por qué ahorita, en este tema que estamos viendo, la importancia de la sangre y cómo es que se refleja la sangre en amor? Y para mí no hay otra explicación más que son los ríos de vida. Y que cuando Dios, fíjense bien lo importante, y esto me lo dijo un hermano protestante, cuando Jesús estaba derramando toda su sangre hasta la última gota, no lo estaban martirizando en el sentido de que lo estaban acabando. Al momento en que se derrama esa sangre sobre la tierra, La produce provisión. un fruto. Y ese fruto es tan bonito que les puedo decir que cuando me dijo, no se estaba debilitando, se estaba multiplicando. Y cuando nosotros lo vemos en cada misa, vemos que Jesús se sigue multiplicando dentro de cada uno de las partes. Y esto no va en otro sentido más que como cultura general, ¿no? Entonces, ojalá que este comentario nos abone un poquito el por qué la trascendencia de la sangre en nuestra vida espiritual. Y ya con esto concluyo, Carmen. La parte más importante de la Pascua es precisamente el Pashá y lo que primero les dijo Dios antes de que llegara Jesús,
fue a través de Moisés, es que pintaran con el dintel de la sangre de un cordero. Ya Sí, después el cordero supimos que fue Jesús, pero sí, ¿por qué la sangre se tenía que pintar sobre el dintel? Porque iba a pasar el ángel vengador, o el nombre que menciona en la Biblia, e iba a matar a los hijos primogénitos donde no hubiese eso. En eso le tocó obviamente al faraón, ¿no? Y fue tan interesante que nosotros sabemos que a través de la sangre, nosotros nos cubrimos de esa bendición. así Entonces, es. pónganle ojo en esa parte porque no lo dice cualquier persona, ¿eh? De verdad, si Carmen se los dice, ¿y por qué la sangre es el amor de Dios en nuestro cuerpo? Es porque tiene, además del simbolismo, una realidad que nosotros los católicos la revivimos cada vez que vamos a misa. Entonces, bien importante porque, y ojalá, Carmen, de verdad retomemos y no de manera como intención de solamente hacer la parte Dios lo quiera y te escuche. pero pues Yo bueno, estaba ahora platicando con un sacerdote y me dice, es que tendría que venir un escrito del señor obispo. Le digo, oiga, y si todos los que estábamos con el padre Hilario lo hacemos, háganlo, a ver si los escucha, dice, y si es así, yo me anoto para darlo. sí, porque es una bendición ya. Al que Fue fueron a de ver las tus papás últimas. la semana pasada. Sí, sí, una bendición. Pero bueno, adelante, Carmen, porque ya nos Ok, queda bien poquito. perdón por la interrupción, pero muy amena y muy buena. Bueno, mentalmente muchas personas no aceptamos nuestra realidad y en lugar de vivirla y aceptarla, la sufrimos. Y cuando la sufrimos empezamos a tener ciertos desajustes emocionales que se notan de número uno en la sangre. Y esto nos hace que estemos luchando con nosotros mismos. En lugar de que vivamos la vida, luchamos contra ella. Y eso se ve reflejado porque empezamos a tener problemas con todos los que están a nuestro alrededor. Y puede ser mamá, papá, el hermano, todo el mundo. Yo soy la única que estoy bien, los demás están mal. No, estamos luchando porque no hemos aceptado ni a nosotros mismos, tampoco a Dios, ni tampoco al que está al lado. Aquí, y vuelvo a lo mismo de la parte espiritual, la espiritual y la mental, pero bien unidas. Obviamente lo físico también, pero ¿por qué murió en la cruz Cristo? La parte que va así está uniendo el piso con el cielo y la que va así nos está uniendo como hermanos, nos está abrazando. Entonces tenemos que aprender de verdad a aceptar esa realidad que vivimos. Yo aquí voy a compartir y voy a hacer un paréntesis de otra, una conocida que vi precisamente hoy. El fin de semana falleció su papá y me decía, es que traigo aquí atravesado el dolor, no puedo ni hablar. Ok, yo no quiero decirte que me alegro de lo que pasó, porque es un dolor muy grande perder un ser querido, pero sí te puedo decir que parte de la vida es ese, que tenemos que dejar de vivir un día, pero no vamos a ver la muerte como que pues se murió y quién sabe qué va a pasar y que está... ellos ya no sufren, eso punto número uno. Punto número dos, no es que se murió y se queda, se murió porque, o sea, dejó de estar aquí, pero vino el Señor por él, ya vino por él, y qué bueno que está con él. Entonces vamos a alegrarnos de eso y vamos a verlo como que fue un tiempo que nos lo prestaron. Vamos a ver qué nos enseñó esa persona, qué podemos sacar de eso y cómo podemos hacer que siga vivo proyectando lo que él nos enseñó. Nada más le digo, no tenemos por qué sufrirlo. Y eso es algo que a veces nos cuesta mucho trabajo. Entonces hay que empezar de verdad a trabajar las tres áreas para tener salud, si queremos realmente tener esa salud. Bueno, vamos a seguir. Físicamente, tenemos que evitar, punto número uno, cosas que estén apretadas y que nos dificulten la circulación. Y lo digo con mucho respeto,
pero a veces yo veo que voy en la calle y con todo respeto lo digo, y perdona Adolfo que estás aquí, pero veo hombres y mujeres que se ponen los pantalones que parece que se los calzaron de lo apretado que lo traen. Y yo digo entre mí, pues bueno, muy respetado, pero quién sabe cómo estarán sus órganos por dentro. Yo les digo que las mujeres antes, al menos así me criaron a mí, era así, las curvas eran 90, 60, 90. Yo les digo que ahora son, con todo respeto, como bubulubus. Todas así bolas por todos lados y se ponen todavía mayones y se salen a la calle. Y yo les digo, Dios mío, pero ¿qué estamos haciendo? Hay que cuidarnos porque eso también nos hace daño. La otra cosa importante es el estar mucho tiempo sentados. Por favor, si vamos a tener un oficio donde estemos sentados, yo les digo mínimo cada 2 horas, levántate una vez si quieres a tomar agua y otra vez al baño, con ese pretexto, pero párate, muévete, estírate. ¿Por qué? Porque si tú lo haces, activas la circulación y eso te ayuda a que tengas un mejor retorno venoso. Evitar permanecer largo tiempo parado, eso también hace daño. A mí me tocó ver a un policía que se pasaba de 10 a 12 horas parado en un crucero y me decía, es que tengo varices en las piernas, tengo hemorroides, tengo venas esofágicas, o sea, tenía venas por todos lados, por estar parado, por la desnutrición, por no tomar suficiente agua, porque si no me puedo mover de aquí a cada rato para ir al baño. O sea, son miles de cosas. Cuidemos nuestro cuerpo, no nos desvelemos. Cuando nos desvelamos, producimos eh, una sustancia que hace que se inflame el cuerpo, queda inflamado todo el día. Y si nosotros no le damos el suficiente reposo, entonces eso hace que se facilite el desarrollo de varices. Es importante levantar los pies en alto por lo menos 15 minutos al día. Eso es importante, sobre todo cuando ya presentamos este tipo de problemas. Y si fuera posible que la parte de los pies en la cama le pusiéramos unos ladrillos o algo que quedara más alzadito, eso ayudaría mucho mejor. Y bueno, lo más importante es hacer un cambio de alimentación. Eso es de cajón. Yo a esto los voy a invitar constantemente. En la alimentación, de veras, tenemos que cuidarla. Si no la cuidamos, la salud no nos va a caer del cielo. Pasamos por favor a la siguiente lámina. En esta vamos a ver las terapias que nos pueden ayudar. Dentro de las terapias vamos a procurar frotarnos con agua fría, sobre todo cuando nos despertamos, porque eso activa la circulación y ayuda a Carmen, que, perdón, yo creo que hasta aquí la vamos a dejar porque ya ok, nada más nos queda 1 minuto con 15 ok, y pues vamos a ver la próxima ocasión. Pues fíjense, todavía quedan terapias naturales, dietas para las varices, las plantas, lo que ofrecemos con Vital Health y las referencias. No sí, sin nada, vamos a despedir dando tu teléfono, Carmen. ¿Cuál es? pues es el 777-406-1367 y estamos a sus órdenes para apoyarnos y para recuperar nuestra salud. Exacto. Y les comparto rápidamente el libro del día de hoy, que también se los vamos a pasar a través del grupo, que es precisamente uno del doctor Abel Cruz, y es precisamente las varices. Miren, está bien interesante. Ahí se los mandamos por el grupo. Ahorita que lo ven, ahí está, doctor Abel Cruz, varices, salud venosa y estética. Entonces, para que ahí lo puedan checar. Y pues nos vemos el próximo martes, porque el día jueves la nutrióloga va a estar muy ocupada. Entonces, yo espero verlos el próximo martes. Sí, Cuídense primero mucho y Dios. muchas gracias. Sí, Nos vemos. saludos, buenas noches.